Saludos a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a conocer algunos detalles de la ciudad de Quito, como son su historia, tradiciones, música, comida, entre otras cosas. Asimismo conoceremos la historia de cada ciudad de nuestro país, con el único fin de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos en la línea de tiempo. ¿Todos listos? Empezamos. La historia de Quito. Partimos hablando de Quito desde la conquista inca. Nos ubicamos en la época precolombina, en la segunda mitad del siglo XV. En esa época, el imperio incaico iniciaría su campaña en la dominación de toda la región correspondiente al área andina central, con el objetivo de expandir su imperio. Entre el año 1491 se dio la batalla de Yaguarcocha. Las fuerzas del incanato se enfrentaron contra los caraquis, donde salieron victoriosos los incas, y así se consolidaron por completo en lo que hoy es conocido como el territorio ecuatoriano, estableciendo como punto de dominio las ciudades de Timbupamba, hoy conocido como Cuenca, y Quito, hoy conocido como Quito, la capital del Ecuador. Esto como un antecedente. Ahora saltamos al encuentro entre incas y españoles. Conquista del Imperio Inca. Cuenta la historia que cuando llegaron los españoles al Tahuantinsuyo o Imperio Inca, este se encontraba sumergido en una guerra civil, provocada principalmente por la pugna de poder entre los hermanos Atahualpa y Huáscar. Atahualpa defendía su hegemonía desde Quito, mientras que Huáscar lo defendía desde el Cusco. Una vez los dos bandos listos, se inicia la guerra civil. Todo por el dominio absoluto del Imperio Inca. Luego de darse esta guerra, Huáscar, indignado por su derrota, acepta su muerte. En 1533, el señor Huáscar fue conducido descalzo, semidesnudo y atado de cuello hacia donde estaba Atahualpa, quien en ese momento ya se encontraba prisionero por los conquistadores españoles. Sin embargo, antes de que ellos se encontraran, Atahualpa tenía el temor de que Pizarro liberara a Huáscar y le devolviera el poder. Guiado por este miedo, ordenó la ejecución inmediata del señor Huáscar. La orden llega a los emisarios de Atahualpa y en el poblado de Andamarca, Perú, dan muerte a Huáscar. Lo más triste de esta historia fue que los restos de Huáscar terminaron arrojados al río Yanamayo. Trágico final para el señor Huáscar. En este mismo año 1533, luego de que el imperio volviera a una relativa normalidad, los que seguían a Huáscar vieron en los españoles a unos libertadores, sobre todo cuando Atahualpa fue apresado al mando del señor Francisco Pizarro. Días después de su captura, el señor Atahualpa fue asesinado. Y es así que podríamos decir que con la muerte de Atahualpa se termina el Imperio Inca. Quito había sido la ciudad más septentrional del Imperio Inca hasta ese momento, y antes de ser tomada por Benalcázar, esta ciudad fue incendiada por el Inca Rumiñahui. Pero antes, él se aseguraría de enviar gran parte del tesoro de la ciudad hacia los Andes, donde hasta el día de hoy no sabemos su ubicación. Benalcázar y Almagro fundaron así la nueva ciudad de Quito sobre las ruinas de la antigua población inca, llamándola San Francisco de Quito en honor a los misioneros franciscanos, por lo que en el escudo de la ciudad consta el tradicional cóndor franciscano. Fundación. Se puede decir que la fundación de Quito se dio en tres ocasiones diferentes.
La primera se da por Diego Almagro el 15 de agosto de 1534, no donde actualmente está situada, sino en Riobamba, a las orillas de la laguna del Colta. La segunda fundación de San Francisco de Quito se da el 28 de agosto de 1534, también en Riobamba. En esta fecha se dio la conformación de un cabildo. Sin embargo, cada año se conmemoraba sus fiestas mayores el 6 de diciembre. La tercera sería justamente el 6 de diciembre. En esta fecha se dio la instalación un poco más al norte de la Carita de Dios, en las faldas orientales del volcán Pichincha. Es aquí donde Sebastián de Benalcázar trajo consigo el acta de fundación y su actual ubicación. Como dato adicional, la batalla y fundación de Quito se encuentran escritas ligeramente en el himno de la ciudad. Pero, ¿qué nos dice el himno de Quito? Conozcamos algunos detalles. El himno de Quito está escrito por un coro y 6 estrofas. Su letra fue escrita por el fray Bernardino Echeverría y su música por el fray Agustín Azcunaga en 1944. Una de sus estrofas más fuertes nos dice: nuestros pechos en fervido grito te saludan, ciudad inmortal. Gloria a ti, San Francisco de Quito, en tu historia muy noble y leal. En las faldas inmensas de un monte tu grandeza busca un pedestal para hinchar tu ambición de horizonte y calmar tu ansiedad ideal. Oh ciudad española que en el Ande, oh ciudad que el Incario soñó, porque te hizo Atahualpa eres grande y también porque España te amó. Ahí lo tienen, y dicho sea de paso, son unas líneas muy interesantes y con un profundo significado. Estamos conociendo a Quito, también conocido como Luz de América. Más allá de conquistados y conquistadores, la historia fue escrita de esta manera, siguiendo los acontecimientos que ocurrieron a lo largo de todos estos años. Una parte importante de esta historia serían sus próceres. Conozcamos algunos de ellos, como a Diego Almagro. Nació en la ciudad de Almagro, España, de la cual no se sabe la fecha exacta, siendo hijo ilegítimo de Juan de Montenegro y Elvira Gutiérrez. Como dato curioso, ambos padres se habían dado la promesa de matrimonio, pero terminaron su noviazgo sin realizar este compromiso. Para cuando rompieron, Elvira estaba embarazada de Diego, razón por la cual sus familiares lo ocultaron hasta que naciera el niño, que vio la luz en 1475. Almagro inicia su carrera militar como soldado y fundó con otros la ciudad de Panamá. Fundó también San Pedro de Riobamba, la primera ciudad española en Ecuador. Además mandó a fundar Puerto Viejo al capitán Francisco Pacheco en las inmediaciones de la costa del Pacífico. Almagro murió de una forma muy trágica en una de sus últimas batallas. Almagro fue convertido en prisionero y fue avergonzado de toda forma posible. Fue ejecutado por Francisco Pizarro en la cárcel, estrangulado y su cadáver decapitado en la Plaza Mayor del Cusco el 8 de julio de 1538. Otro de los próceres sería Sebastián de Benalcázar. Nació en 1480 en Córdoba, España. Embarcó hacia las costas del Perú, donde se unió a la expedición que preparaba Francisco Pizarro contra el Imperio Inca en 1532. Tras haber ayudado a Pizarro a combatir a las tribus locales, en 1534 conquistaron lo que hoy es conocido como Quito. Uno de los cargos más destacados que tuvo fue gobernador de Popayán. Benalcázar murió en el año de 1551 debido a una enfermedad de la época en Cartagena de Indias, Colombia. Otro prócer, Francisco Pizarro, fue un conquistador español. Lideró la expedición que iniciaría la conquista del Perú. Posteriormente, sería nombrado gobernador de la Nueva Castilla con sede de gobierno en la ciudad de los Reyes de España. Se le recuerda por haber logrado imponerse
sobre el imperio incaico con ayuda de diversos cacicazgos locales, además de establecer una dependencia española sobre él. Si bien tuvo el título de marqués, fue realmente un marqués sin marquesado. Tras la emancipación de la corona, sus descendientes tuvieron el título de marqueses de la conquista, pero con el nombre de atavillos. Sin embargo, es muy posible que en razón de su lealtad a la corona, le fuese como honra concedido el título de marqués de los Atavillos. Murió el 26 de junio de 1541, cuando partidarios de Diego Almagro irrumpieron en su palacio de los Reyes en Lima y acabaron con su vida tras acertarle un centenar de lanzas y puñaladas. Trágico final para el señor Pizarro. De aquí hasta la batalla de Pichincha se vive un largo periodo de cacicazgos e indígenas pagando impuestos. Para conocer cómo era el siglo XVI, XVII y XVIII, pueden leer a Pilar Ponce Leiva, un libro llamado Élite Local y Cabildos de Quito. Un libro medio largo, pero que si te gusta la historia, lo vas a pasar muy bien. Seguimos. Batalla de Pichincha. Sigamos conociendo a Quito y vamos a hablar un poco de la Batalla de Pichincha. La Batalla de Pichincha se dio el 24 de mayo de 1822. Fue uno de los hechos más importantes que dieron paso al proceso de independencia de la República del Ecuador. Aquí el enfrentamiento se dio entre el ejército español realista liderado por Melchor Almerich contra el ejército independentista liderado por el mariscal Antonio José de Sucre, quienes obtuvieron la victoria. Esta batalla hace parte de las campañas del sur y una serie de misiones militares que comprendió la Gran Colombia entre 1821 y 1826 contra la corona española en gran parte de América del Sur. Cabe recalcar que estas batallas se dieron con el único fin de la búsqueda de oro, sin importar las grandes matanzas en este periodo. Geografía de Quito. Está ubicado sobre la hoya de Guayabamba en las laderas occidentales del estratovolcán Pichincha en la parte oriental de los Andes a una altitud promedio de 2.850 metros sobre el nivel del mar. La ciudad está dividida en 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales. En la actualidad, sus dimensiones aproximadas son de 50 kilómetros de longitud en sentido sur-norte y 8 kilómetros de ancho en sentido este-oeste. Para conocer un poco más de Quito, también necesitamos saber cuáles son los límites de la provincia del Pichincha, y serían: al norte con la provincia de Esmeraldas e Imbabura, al este las provincias de Sucumbíos y Napo, al sur la provincia de Cotopaxi y al oeste la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y también Esmeraldas. Población. Se estima que la población total de Quito actualmente bordea los 3 millones de habitantes. Está conformada por una variada diversidad étnica nacional, aunque en los últimos años también podremos encontrar extranjeros como pueden ser europeos, asiáticos, africanos, norteamericanos y por supuesto de toda Latinoamérica. La bandera de Quito constituye uno de los 3 símbolos cívicos de la ciudad. Se compone del escudo de la ciudad y un fondo con 3 franjas verticales. El color azul representa el cielo de Quito, mientras que el color rojo simboliza la sangre y la valentía de sus habitantes.
seguimos conociendo a la capital del Ecuador, Quito, y vamos a ver algunas de sus tradiciones y leyendas. Una de sus festividades más esperadas es la elección de la Reina de Quito. Esta se celebra con la finalidad de recaudar fondos para los sectores más desfavorecidos de la ciudad, y es así que en los últimos días de noviembre se elige a la Reina de Quito. No hay una fecha específica, sino se hace de acuerdo al cronograma de cada año. La posesión se la hace el 6 de diciembre. Desde 1985, gracias a esta tradición, se creó una fundación llamada Reina de Quito, la cual se encarga de empoderar a las mujeres a través del emprendimiento. Además, esta organización fomenta a través de campañas públicas la importancia de disminuir la violencia de género y el ciberacoso. Otro evento que ya es tradición en la ciudad es los desfiles de la confraternidad. Esta tradición se da entre los meses noviembre y diciembre en honor a las fiestas de Quito. Son una manifestación de la diversidad cultural existente en la ciudad. Aquí los residentes y miembros de colegios, en conjunto con sus instrumentos musicales, bastoneras, bailarines y bailarinas, son quienes participan activamente en esta tradición. Coches de madera. Aunque siga pasando los años, del juego de los coches de madera es considerado como patrimonio cultural y tradicional de Quito. Los coches de madera llevan más de 40 años corriendo las empinadas calles de la ciudad y llenando de adrenalina los festejos capitalinos. Estas carreras se realizan desde el 1 de diciembre y en distintos sectores de la ciudad. Juego de cartas. El entretenido y tradicional juego de cartas o naipes es típico del Ecuador y de la ciudad de Quito. Es perfecto para amenizar cualquier reunión en familia y amigos, y se destaca por la picardía de la gente al usar singulares dichos durante la partida, como por ejemplo, aquí está tu marido, que quiere decir que te gana la partida con una carta escondida. Otra sería 2 por chuncho, que quiere decir que te gana la partida por segunda ocasión porque tu oponente deja ver sus cartas. Otro dicho sería as y figura. Esto quiere decir que te gana el juego al lanzar una vieja, o sea JQ o K, estando el as en la mesa. Otra frase sería capariche, cuando te gana la partida con las cartas mayores. Estas son algunas palabras y frases que se usan principalmente en el juego del 40. Las chivas son autobuses adecuados para llevar a bordo una banda de pueblo, unos cuantos litros de canelazo y gente que disfruta de las fiestas, mientras las chivas recorren lugares emblemáticos de toda la ciudad. Leyendas y mitos. Quito, al igual que muchas ciudades del mundo, tienen sus leyendas. Algunas son sucesos fantásticos o milagrosos, eventos inexplicables que han ocurrido en la ciudad, como por ejemplo la leyenda de Cantuña, que a breves rasgos nos cuenta la historia de un albañil llamado Cantuña, que debía terminar de construir un convento hasta una fecha límite, pero como no lo logró, hace un pacto con el diablo de entregarle su alma a cambio de que él termine la iglesia. El diablo termina la iglesia, pero Cantuña, para no perder su alma, esconde uno de los ladrillos y le dice al diablo que no ha cumplido el trato, y así Cantuña evita que el diablo se lleve su alma. Conozcamos otra, la leyenda del Padre Almeida. El Padre Almeida es un sacerdote que salía por las noches a caminar con el Cristo en la mano por el centro histórico de Quito. Al Padre Almeida le gustaba salir sin ser visto por los feligreses, pues él tenía un apego muy grande por el aguardiente de la ciudad, y como no podía tomar en el convento durante el día, esperaba las noches para salir y hacer de las suyas.
música. La música quiteña, las sonatas tradicionales, sus intérpretes, la magia de la guitarra, la flauta, los personajes y compositores, sin duda son la esencia de la identidad de la ciudad. Así podemos decir que en tiempos de la emancipación y de inicios de la época republicana se da el álbum de partituras denominado Colección de tocadas de violín antiguas y modernas, compuesta en Quito en 1848, el cual tenía pequeñas obras musicales relacionadas a la música indígena y popular que se practicaba en esos tiempos en la ciudad. Una canción que se ha vuelto símbolo en la capital es del Chuya quiteño, un tema que musicalizó una parte de la historia del centro histórico de los años 40 y 50. Entre estrofa y estrofa nos narra lo siguiente. La Loma Grande y la Guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El Panecillo, la Plaza Grande, ponen el sello indiscutible de su majestad. Esta canción es muy interesante. Para estos años, los compositores locales se adueñaron del ritmo del polka, de origen europeo, que se escuchaba en todo lado en esos tiempos. Así nació el pasacalle. Todo esto nació para devolver el autoestima y el sentimiento de arraigo ecuatoriano. Todo porque para ese tiempo el país atravesaba duros momentos por la guerra con el Perú y un trágico terremoto en Ambato. La canción mencionada también saca a lucir al Chuya, aquel personaje bohemio, enamoradizo y con una vida sencilla, atributos que engalanaban al músico popular Alfredo Carpio Flores, autor de este insigne tema. Hoy en día esta ciudad tiene grandes representantes musicales en todos sus géneros, desde la música tradicional indígena hasta las tendencias musicales que se escuchan hoy en todo el mundo. Gastronomía. Debemos comentar que algunos de sus platos son más antiguos que la misma ciudad y otros son influenciados por diversas culturas y costumbres que han convivido a lo largo de los siglos, como por ejemplo el yaguarloc, una sopa a base de papas y carne acompañada de aguacate y cebollas. Esta comida típica quiteña es muy contundente y sabrosa y es perfecta para días de frío. El locrito es una deliciosa sopa con más de 2000 años de historia, a base de papas y queso. Normalmente se acompaña con maíz tostado y con el delicioso aguacate. El hornado es un cerdo entero asado en horno de leña. Es típico comerlo en los alrededores de Quito y se destaca por lo delicioso de su piel asada, que la gente lo llama cascaritas. Tripa mishki. En este caso el nombre del plato típico revela el contenido. Su ingrediente principal son los intestinos de la vaca que se asan en carbón. Se acompañan con papas, con ensalada y mote o maíz, junto con un picante o ají típico de cada zona. Bebidas. Si hay un trago típico de la ciudad de Quito, esta sería el canelazo. Es una bebida hecha a base de agua, canela y jugo de naranjilla y por supuesto la punta. Punta es un licor destilado de la caña de azúcar. Este trago es perfecto para abrigarnos, sobre todo en las frías noches de la ciudad. Postres. Y si hablamos de postres, el dulce de higo es típico de la ciudad de Quito. Está hecha a base de la fruta de higo, cocinado con agua y panela, hasta formar un almíbar. Este se acompaña con queso, una taza de café, galletas o pan.
Actualidad. Actualmente es la capital más antigua de Sudamérica y capital del Ecuador, con 489 años, anclada entre lo antiguo y lo moderno, siendo la ciudad principal donde se ubica la casa presidencial llamada Carondelet en honor a Francisco Luis Héctor, barón de Carondelet, quien ordenó la construcción de su fachada, cuyo principal elemento es una columnata. Quito también es epicentro político, económico, administrativo, artístico, deportivo y cultural. Aquí se encuentran los principales órganos gubernamentales y administrativos, así como empresas transnacionales. Es una de las primeras ciudades declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 1978. En la actualidad, Quito cuenta con más de un centenar de equipos de fútbol, pero los más destacados y que están o han pasado por la Serie A son Liga de Quito, Universidad Católica, El Nacional, Club Deportivo Aucas, Independiente del Valle, Club Deportivo Espoli, Club Deportivo Quito, entre otros. Quito tiene el centro histórico más grande, menos alterado y mejor preservado de Latinoamérica, con iglesias, parques y plazas que conservan lo bello de los siglos pasados, además de edificios monumentales, donde se aloja una gran diversidad del arte pictórico y escultórico, principalmente de carácter religioso. Además cuenta con el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, el cual es la principal puerta de entrada al Ecuador. En la actualidad el clima de Quito es variable, con temperaturas que pueden sobrepasar 25 grados centígrados durante el día y llegar a 4 grados centígrados en la noche. Y no es de extrañar que en un mismo día se combinen fuertes lluvias, temperaturas bajas y soles brillantes. La movilización en Quito funciona de acuerdo al sistema integrado de transportes del municipio, que es una red de líneas paralelas unidas entre sí, con estaciones de transferencia y paradas de integración. Este servicio también cuenta con una red de buses alimentadores que llevan a los pasajeros desde las estaciones hasta los diversos puntos de la ciudad. También existe un transporte convencional y por supuesto taxis. Las actividades nocturnas y turísticas son una gran fuente de ingreso para el pueblo quiteño. Entre las principales atracciones turísticas están la mitad del mundo, la Basílica del Voto Nacional, el Centro Histórico de Quito, el Palacio Presidencial de Carondelet, la Iglesia de la Compañía de Jesús, entre muchos otros lugares. Pero cabe recalcar que por ser una ciudad grande, la delincuencia lastimosamente ha tomado un puesto más o menos considerable. Aunque Quito es una ciudad muy desarrollada, aún se puede ver la diferencia entre el pueblo sin recursos y el pueblo pudiente. Esto se puede evidenciar sobre todo en la arquitectura, sectores y servicios. Hasta aquí una breve historia de la ciudad capital del Ecuador, Quito. Siempre es recomendable visitar todas estas ciudades en donde encontrarás mucha diversidad cultural y de donde te llevarás grandes anécdotas. La gente de la ciudad de Quito es muy respetuosa, amable y siempre está dispuesta a colaborar con cualquier turista, ya sea nacional o extranjero. Quito, así como su gente, son maravillosos. Es una ciudad que te invita a volver. Sin más que decir, me despido a todos ustedes. Muchas gracias.